Para poder dar inicio a este vídeo, es necesario realizar la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió en el llamado golpe de Estado del año 2002? De seguro, de acuerdo a quien le preguntes, ya sea del lado oficial, el opositor, los medios de comunicación o los implicados en el mismo, contarán su propia versión de los hechos sobre las masivas marchas que inundaron las calles de Venezuela, el cambio de gobierno y el regreso de Hugo Chávez al poder. Pero en este caso, si existiera una película, mostraría en pantalla de manera adecuada lo que ocurrió en aquella fecha. Y con esta premisa, se pensó en crear un filme basado en su totalidad en los días que sucedieron todos los hechos documentados hasta la fecha, y para ello, todo lo que comprendería el largometraje, sería basado en un libro, escrito por uno de los políticos más controversiales en los últimos años dentro del gobierno venezolano. En este caso, la película en cuestión y su estado actual es clasificado como Lost Media, debido a que jamás llegó a los cines como se promocionaba en las dos mayores cadenas de proyección cinematográfica del país, pero para entender todo esto, hay que centrarnos un poco en el contexto de lo ocurrido en este periodo de inestabilidad social y política. El filme nos transportaría al año 2002, un año que marcaría a la historia venezolana, ya que en ese periodo, ocurrió un intento de golpe de Estado, el cual tenía un objetivo principal: acabar con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Ya que de acuerdo a los opositores al mandatario, durante 4 años, no había resuelto los problemas que prometió en su campaña y cometió errores, al igual que aplicaría ciertas leyes que generaron inconformidad en la población. El mismo tenía por nombre de Abril, Golpe Adentro. Y su director sería José Antonio Varela, el cual tenía una trayectoria importante en el cine nacional, ya que de acuerdo al portal IMDb, participó en 18 filmes como productor asociado, ejecutivo y en esta ocasión, director de Abril. La idea de Abril surge de un libro, en específico del libro redactado por el periodista, político y escritor Ernesto Villegas, el cual presenta un reportaje histórico de los hechos acontecidos durante los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. En este caso, Villegas expone una compilación, concatenación y análisis exigente de los pormenores y situaciones que han quedado en la memoria histórica del país, sus repercusiones y lo que significó este cambio importante en la historia política de Venezuela. Aunado a esto, el libro ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones, destacando sus importantes aportes a la literatura de investigación y de opinión. Hay una iniciativa que nos ha llenado mucha satisfacción, que es llevar a la pantalla grande la historia del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, con base en este libro que tuve la fortuna de recopilar y escribir, Abril, Golpe Adentro. Se trata de una película, por tratarse de una historia sumamente compleja, llena de múltiples acontecimientos que se vivieron de manera simultánea en distintos puntos del territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Antes de llegar como tal al filme, hay que conocer en retrospectiva los hechos que generaron que se convocara a la también llamada Gran Marcha, ya que diferentes gremios opositores al gobierno realizarían una protesta en contra de 49 leyes que impuso Chávez, haciendo uso de la ley habilitante. Durante los primeros años del gobierno, Fede Cámaras empezó a distanciarse de Chávez durante la elaboración de la nueva Constitución venezolana de 1999. Pero para la patronal empresarial, algunos estatutos no eran adecuados y que podrían afectar a algunos sectores como los sociales y económicos, aunado a que también esta misma Constitución otorgaba poder a los militares y aumentaba el período en que el presidente podía estar en el poder. Para el nuevo presidente de la Federación de Empresarios, Pedro Carmona Estanga, planeaba realizar una reunión con el gobierno, con el objetivo de crear un plan para bajar el desempleo en un 17%, para así mejorar las condiciones en aras de aumentar la inversión privada hasta un 20% del Producto Interno Bruto en 5 años. El último responde con un plan de fortalecimiento del sector público. Sin embargo, las reuniones no trajeron resultados, a pesar de que ocurrían una vez a la semana y de que Chávez estuvo presente en una de ellas. Después de esto, el mandatario continuó con su plan de crear las dichas 49 leyes. Allí apareciendo otras importantes que actualmente se mantienen vigentes, como la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley General de Puertos, entre otros, pero la más polémica es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde en pocas palabras, el gobierno podía tomar el control de tierras de acuerdo a algunos parámetros planteados por esta ley.
Desde ese entonces, Carmona suspende el diálogo y plantea realizar paros, con gran apoyo de la cúpula de Fedecámaras y al mismo tiempo, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Aunado a todo esto, la situación económica había empeorado, el bolívar se devaluó en un 20%, se recorta el gasto público, Chávez despide al presidente de Petróleos de Venezuela por ser un crítico a la ley de hidrocarburos, entre otros factores sociales y económicos que sentaban las bases para una gran marcha. De igual manera, dio de baja a 3 militares que se habían pronunciado en contra de su gobierno exigiendo que su salida fuera pacífica para realizar elecciones libres. Han sido despedidos de sus cargos. Ya está bueno. Las siguientes personas: Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. ¡Pa' afuera! También se realizan diferentes cambios importantes, como la elección de directivos al azar en televisión, los gremios establecen realizar una huelga general, algunos diputados toman cargos mayores para evitar que ocurran hechos que alteren la estabilidad del país, los canales de televisión más importantes son citados para evitar que corten transmisiones de Chávez cuando sucedan estos hechos y posteriormente el 10 de abril, 2 generales más se pronuncian en contra del gobierno y la CTV anuncia de forma oficial que una huelga se desarrollaría de forma indefinida para forzar la salida de Chávez. Yo vi una noche a un general de división quien fue dado de baja hace apenas 2 semanas. Lo di de baja, no que fue dado de baja, yo lo di de baja. Me llegó a mi mesa la recomendación del alto mando militar y bueno, firmé pasar a retiro por medida disciplinaria. ¿Cuál es la medida disciplinaria? Insubordinación. Para el día 11 de abril, al tercer día de una pequeña huelga, esta se intensifica y las personas concentradas desde temprano, se ubican en la Plaza de la Meritocracia, sede de PDVSA Chuao. Los presentes empezaron a corear a Miraflores, en referencia al Palacio Presidencial de Miraflores. Como respuesta, Carlos Ortega declaró lo siguiente: que esta masa, que este río humano marche hacia Miraflores contundentemente para sacar a este traidor. Durante ese día, las personas decidieron dirigirse directamente al Palacio de Miraflores, pero el presidente Chávez ordenó a los militares activar el Plan Ávila, y el canal del Estado venezolana de televisión empezó a realizar llamados a todos los simpatizantes del chavismo a que saliesen a defender la revolución. Lo que generó un conflicto armado con la policía metropolitana en el puente Yaguno, el cual es un paso vehicular elevado de la avenida Urdaneta, situado a unos 200 metros del Palacio de Miraflores, que recorre perpendicularmente sobre la avenida Baral, en el centro de Caracas. Donde la misma fuerza de seguridad no pudo detener la marcha, pero sí generó que en esta misma, los efectivos dispararan contra quienes estaban en ese elevado. Sin embargo, también en los techos de 2 hoteles del centro de la capital, existía la presencia de francotiradores, los cuales accionaron sus armas contra varias personas que se encontraban en la marcha de la oposición y del chavismo. De hecho, la cadena de televisión Venevisión transmitió unas imágenes del suceso que posteriormente se difundieron en la televisión nacional e internacional. En total, lo acontecido en el puente Yaguno dejó un saldo de 19 víctimas y 127 personas resultaron heridas. Los canales 2, 4 y 10. ¿Y por qué razón están fuera de señal? Hay otros canales con los que estaremos pendientes para la respectiva medida, la correspondiente medida.
En la madrugada del 12 de abril, militares del alto mando indicaron en la prensa nacional que Chávez había renunciado por solicitud de las Fuerzas Armadas, por lo que en la tarde, Pedro Carmona se juramentó como presidente del país, por lo que sus primeras órdenes era derogar las 49 leyes aprobadas por el anterior gobierno, la disolución de varios poderes judiciales y políticos, así como gobernadores, alcaldes, jueces, entre otras figuras importantes. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Sin embargo, esto generó que los simpatizantes del gobierno tomaran las calles para exigir el regreso de Chávez y con una serie de protestas, la recuperación del canal del Estado venezolana de televisión y las declaraciones del entonces vicepresidente Diosdado Cabello, es juramentado como presidente temporal, al margen de la Constitución, hasta que Hugo Chávez pudiese retomar el poder. Cabe destacar que ese mismo día, desde las 9 de la mañana, se presentaron personas frente a la embajada cubana a modo de manifestación, por lo que algunos dirigentes políticos realizaron actos vandálicos como la destrucción de vehículos oficiales, corte de suministro de energía y agua. En los actos participaron integrantes del exilio cubano en Venezuela, simpatizantes de diversos partidos de oposición del país y grupos en apoyo al nuevo gobierno, como el entonces alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radonsky. El 13 de abril, el general Raúl Isaías Baduel se opuso al gobierno de Carmona y empezó a buscar activamente el modo de restaurar a Chávez en el poder. Por lo que, este mismo fue trasladado del fuerte Tiuna a la base naval de Turíamo y recibió una carta donde especificaba que su gobierno no se había acabado y para ese entonces, aún continuaban los simpatizantes del gobierno concentrados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, exigiendo que el presidente sea devuelto a su puesto como el mandatario nacional. El 14 de abril de 2002, Chávez fue liberado de la prisión militar en la isla La Orchila, y regresó a Venezuela, así volviendo a ser el presidente del país. Por lo que todos estos hechos contaron con sus repercusiones por parte de Hugo Chávez y su gobierno, emitiendo sentencias a los participantes del golpe de Estado, tanto los medios de comunicación, políticos, directivos de PDVSA, entre otros implicados. Sin embargo, también se concedieron indultos por crímenes relacionados a los hechos del 11 de abril. Esa fuerza que ha restituido la legitimidad, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, esta obra cinematográfica, con una duración de 100 horas y del género drama social, tenía la finalidad de contar todos los hechos ocurridos durante aquellos 3 días, los cuales marcaron a la sociedad venezolana y al gobierno del presidente Chávez. Por lo que en el año 2015, se anunció que iniciaría el rodaje de este filme, el cual sería el más complejo, significativo y difícil, en palabras del director José Antonio Varela, ya que mostraría en pantalla todo lo mencionado hasta el momento. Contando con un reparto de actores reconocidos y nuevos talentos que tomarían el papel de personas importantes del gobierno y otros sectores, así creando una secuencia de los 3 días que duró los hechos. Por lo que el 8 de junio del año 2015, se anunció que iniciaría el rodaje de Abril, Golpe Adentro, y declaró al medio digital albaciudad.org sus expectativas de ser el encargado de dirigir esta película. Fuimos convocados a escribir, a adaptar el libro a una película. Yo diría que el origen, lo que nos trajo hasta aquí, es que José Luis y yo escribimos Bolívar, el hombre de las dificultades, y hicimos la producción. Entonces, Ernesto, siendo ministro de Comunicación, nosotros lo invitamos a ver 2 películas, A su alma de princesa y Bolívar, el hombre de las dificultades. Películas pues, que tuvieron una gran importancia, ganaron muchos premios, tuvieron un recorrido muy interesante. Y yo siento que a él entendemos que le gustaron las películas porque después cuando hubo que adaptar el libro para cine,
convocó al mismo equipo, ¿no? Una película compleja, que tiene más de 200 escenas, mucho trabajo por delante, escenas muy complejas, porque bueno, como ustedes recuerdan, en esos 3 días, sin noches, porque muchos de nosotros, la mayoría de la gente pasó como en un solo tiempo en vilo, esos 3 días pasaron tantas cosas, tantos eventos que referir, tantos momentos, entonces, de que hemos tenido mucho apoyo para realizar la película y que vamos a poder contar con los espacios reales donde ocurrieron las cosas. Nos apoyaron y vamos a tener una filmación en el Palacio de Miraflores, en el despacho del presidente Chávez, que se ha mantenido prácticamente como un museo y están allí todos los elementos de ese día. Hemos tenido mucho apoyo de la Fuerza Armada, entonces vamos a contar con los espacios reales donde ocurrieron los hechos de esos días. ¿Quiénes son los que participan en la película? Para el papel principal de Hugo Chávez, contaría con la participación de 2 personas, uno dando la imagen y el otro la voz, por lo que el actor principal es Alis Bazán, considerado por el gobierno, el doble de Chávez, siendo la imagen del exmandatario. El cual este sería su primer papel importante en el cine venezolano y recrearía la actitud del presidente durante esos momentos críticos. Sin embargo, su voz no era similar a la de Chávez, por lo que este sería realizada por Marcos Zuniaga, quien participó en 2 filmes. Sin embargo, resaltan otras figuras importantes del medio cinematográfico como Antonio Cuevas, interpretando a José Vicente Rangel, el cual fue ministro de la Defensa de Venezuela durante 2001 y 2002. También contábamos con Aníbal Grun, como Pedro Carmona, quien era el presidente de Fede Cámaras y se convirtió en presidente del país por 2 días, Francisco Benis, como Hans, Julio César Castro como el general García Carneiro, Alberto Rowinski, tomaría el papel del dueño de un canal de televisión, se cree que este es el extinto Canal Metropolitano Televisión debido a su fragmento en el tráiler oficial. Por otra parte, Pedro Olarte tomaría el papel de Diosdado Cabello, vicepresidente y quien asumió el cargo de presidente interino por la Constitución Nacional, durante el 13 y 14 de abril. En total, son 40 protagonistas, 200 actores y 1000 extras, le dieron vida a la cinta y contó con el montaje de 14 decorados distintos, donde tuvieron lugar 19 escenas de rodaje, de acuerdo al medio Alba Ciudad. Además, según el director, su hermano José Luis Varela y el maestro Luis Alberto Lamata, se encargaron de algunos parámetros sobre el guión de la película, siguiendo también lo relatado por el libro en que se basa esta película, los reportes televisivos y los documentos oficiales sobre el golpe de Estado. Por lo que también contó con la supervisión de Ernesto Villegas, ya que este será un filme financiado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la productora Divarte Cine, en conjunto con la Oficina de Planes y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, la Villa del Cine, Alter Media, así contando con apoyo importante de PDVSA y el Gobierno Nacional, el cual permitió grabar en los lugares donde ocurrió realmente los hechos de abril, incluyendo el Palacio de Miraflores, Puente Llaguno, Fuerte Tiuna, entre otros. El número de semanas estimadas por el mismo director era de 9 para terminar las grabaciones, las cuales culminaron de forma exitosa, para tener una salida estimada a las pantallas en el año 2016, ya que en ese año se comenzaba a proyectar la pieza promocional de la película para ser estrenada dentro de poco tiempo, según el mismo portal web Alba Ciudad, pero se retrasaría su estreno para el año 2018, donde se anunciaba que llegaría de manera oficial a las salas el 27 de abril de ese mismo año y sería distribuida por Mundo de Película y Amazonia Films. Voy a pedir que me dejen solo. Necesito pensar. Por favor. Hoy es el día, hijo. Hay muchas cosas por hacer. Chávez tuvo todas las oportunidades para gobernar. Se encargó de darle la espalda al país. ¡Se va! ¡Se vio Cardona! Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías y el alto mando militar. Dígale al presidente que lo vamos a sacar del país. Lo que tenemos es que bombardear esa vaina. Hay que sacar a ese asesino de ahí como sea. Lo que viene, mejor es que el ejército no tenga nada que ver. Paulera, golpe de Estado. Los militares no podemos aparecer. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo. Que se pudra en la cárcel.
¿Están de acuerdo, presidente? Espera la carta de renuncia y se procederá a sacarlo hacia Cuba. Muchas gracias. Pero un cardenal no ejerce funciones de gobierno. ¿Dónde está la renuncia? Le estamos diciendo, teniente coronel, que Chávez renunció. No vamos a cargar la renuncia encima. Porque el presidente tiene que ser un civil. Perdóneme, pero yo rechazo esa opción. No hemos cumplido con los protocolos internacionales. Esto parece un jodido golpe de Estado. ¡Le sacan ese carajo del aire inmediatamente! La tortilla se nos está volteando. ¿Cómo carajo van a justificar su detención? Quiere guardar la sede del gobierno. Pero en este punto, ¿llegó a estrenarse como se tenía planteado? La realidad es que esta película jamás llegó a ser proyectada como se tenía previsto, ya que de acuerdo a las páginas web de las dos importantes salas de cine en el país, como lo es Cines Unidos y Cinex, se cambió el día de proyección, el cual estaba programada para el mes de mayo y posteriormente para junio. En el caso de Cines Unidos, de acuerdo al sitio web que recopila la evolución de las páginas de internet, Wayback Machine, desde el 31 de marzo hasta el 1 de abril, aún continuaba con dicha fecha, pero para el 1 de mayo, contaba con fecha de estreno para el 4 de ese mismo mes, pero al consultar la página de Cines Unidos, había desaparecido la película y siendo reemplazada por Translúcido, otro filme venezolano del mismo género que Abril. Por lo que la fecha cambió para el 22 de junio y nunca siendo estrenada en las salas de cine esta misma empresa. Pero en el caso de consultar a Cinex, en el mismo periodo, se tenía previsto proyectarla al mismo tiempo que en Cines Unidos, pero la fecha final para su estreno, se cambió para el 22 de junio de 2018, cuya función tampoco llegaría a la competencia. Desde este punto, la película quedaría enlatada y no se mostraría al público venezolano, y es que de hecho, eran pocos los que sabían de la existencia de este filme, hasta el año 2022. Cuando se subió al canal, la primera parte de Lost Media venezolano, donde se daba a conocer la existencia de esta película. Además de señalar que fueron consultados algunos actores para saber el paradero actual del largometraje. En este sentido, el usuario Víctor Walter Martínez, del canal de YouTube que lleva el nombre de Polsier, consultó en primer lugar a Alberto Rowinski sobre la disponibilidad de la película, por lo que, el actor que interpretó al dueño de un canal de televisión, aseguró que solo logró ver el material terminado una sola oportunidad. La única frase que se puede escuchar del actor con una de sus escenas que se puede encontrar en el tráiler disponible en internet y que podemos ver por pocos segundos es: "Me sacan a ese carajo del aire, inmediatamente". ¡Le sacan ese carajo del aire inmediatamente! La tortilla se nos está volteando. En el mismo orden, se consultó a Francisco Brenis, y este respondió que sí participó también en la película, pero no ofreció más detalles y él mismo no posee una copia de Abril. Como detalle curioso, Denis formó parte del reparto de la serie colombiana El Comandante del año 2017, basada en la vida del presidente Hugo Chávez, y este mismo realizaba el papel de Fernando Brizuela, un militar que siempre luchaba para evitar que Chávez llegara al poder desde la Academia Militar, el enemigo de este mismo, hasta que fue arrestado y pasó el resto de sus años en la prisión hasta el fallecimiento de Chávez. Igualmente, se consultó a las distribuidoras que figuraban en el póster oficial de los cines para la cartelera de las salas nacionales, siendo la primera Mundo de Película para saber si disponía de la misma, la cual respondió que la información de la disponibilidad es confidencial. En el caso de Amazonia Films, nunca contestó a los mensajes enviados a su buzón privado a través de las redes sociales. Por otra parte, Víctor Walter realizó la misma pregunta al actor Antonio Cueva sobre la película, el cual indicó que su personaje fue José Vicente Rangel, donde en una primera ocasión no dio más detalles sobre si esta misma se encuentra disponible o no. En una segunda instancia, al ser consultado de nuevo, ofreció detalles importantes sobre el rodaje, indicó que las grabaciones fueron realizadas con total normalidad en los sitios donde se filmó todas las escenas. Sin embargo, existe una razón de por qué no se proyectó en el cine. Según sus palabras, existieron diferencias en cuanto al carisma del actor, lo que no le gustó al gobierno y desistiera en mostrar esta película en los cines. Señor presidente. Hugo, te están metiendo en la cueva del lobo. Para Aníbal Grun, quien hizo de Pedro Carmona, resaltó que el trabajo cinematográfico era excelente, pero ratificó que no logró ver la cinta terminada. Más allá de su papel, no aportó más información.
el 90% de los actores, de los personajes, están interpretados por actores de teatro. O sea, es como dice Ignacio, un trabuco teatral. Y la otra cosa importantísima y que hay que destacarla es todo el equipo de producción con José Antonio a la cabeza. Es decir, aquí se han cuidado todos los detalles. Nosotros vemos los videos originales. En mi caso, por ejemplo, que hago el presidente entrante y que brevemente estuvo en el mandato, el trabajo de investigación para poder hacerlo fue muy grande, porque no se trata de imitar a nadie, se trata de sentir como él sintió, se trata de pensar como él pensó. Yo creo que de las escenas más importantes que yo he hecho es la escena cuando él se queda solo, es la última escena de la película mía, cuando él se queda solo y empieza a caminar hacia el escritorio, consciente de que a partir de aquí va a perder familia, hijo, la mujer, todo porque va preso. Doy muchas gracias porque hayan pensado en mí, porque me hayan llamado y espero estar haciéndolo con todo lo mejor que yo tengo. Pero entra en escena de nuevo Rowinski, ya que en esta oportunidad, durante la investigación profunda de la película, indicó que el filme no llegó a estrenarse y que la misma no se encuentra perdida, además que sus escenas, a pesar de ser el dueño de una televisora, no se grabaron escenas en un canal real, se desconoce si existen copias, pero lo más importante, fue sus declaraciones donde explica que es la película Abril, según su criterio como actor, y lo que representó los hechos reales reflejados en el largometraje. La película Abril existe, está muy bien hecha, para mí es una visión interesante para poder comprender los acontecimientos del año 2002 y no es que esté perdida, simplemente no se estrenó. Es importante que se sepa que no es que se perdió. Yo vi porque la pude ver porque me la mostró el director, editada, completamente terminada, acabada. Y de verdad que lo considero un trabajo sumamente interesante. Y como dato, así, para tener en cuenta, en medio de esa tan compleja situación que fue la Venezuela del 2002, en esa película hay más de 50, 60 actores, muy conocidos acá, y que tenían posiciones afectas al gobierno o afectas a la oposición. Digo, se trató de mantener una situación de objetividad con una situación que todo el mundo sabe, y el venezolano también, que fue muy traumática para el país porque fue un golpe de Estado. Otro detalle importante a destacar del estado actual del filme, de acuerdo a los portales, Habana Film Festival y La Jiribilla, fue estrenada en Cuba, donde ganó varios premios importantes por su calidad, narrativa e importancia histórica. Por lo que, se cree que la única copia de toda la película, se encuentra en la isla como un patrimonio cultural importante, aunque pueda existir otra copia en Venezuela y se encuentran en los archivos del cineasta, al igual que también esté disponible en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía o en la Cinemateca Nacional junto a otros archivos importantes, pero su paradero es incierto por los momentos. Una película que está basada en el libro de Ernesto Villegas, Abril Golpe Adentro. Cuenta la historia de esos 3 días tan importantes de nuestra historia reciente, que es el 11, 12 y 13 de abril. Los bandos militares, el tema de la conspiración religiosa, los empresarios, el papel de los medios. Y por otra parte, hablar de las víctimas, que yo siento que las víctimas de un golpe de Estado como el de abril 2002 es toda la sociedad, ¿no? Es una película difícil, que la ha hecho aliviada el hecho de contar con 2 excelentes microfonistas, Juan Carlos y Rodrigo. Y bueno, espero que quede bien, sencillamente, creo que va a quedar bien. Hemos estado itinerando de un personaje a otro, de una situación a otra, de una locación a otra. Hemos tenido periodistas, al pueblo, al barrio, hemos tenido también lo que fue la clase media, opositora, o sea, la gente que fue a marchar, la gente que fue a la concentración, la gente que fue a defender, pero desde las historias más particulares. Trabajamos la parte de la imagen y lo que queremos es que sea lo más verosímil, lo más creíble. O sea, que no se sienta unos escenarios puestos hermosamente y ya, sino que podamos darle la vida que tienen los espacios, porque los espacios no son solamente algo material, son también
lugares donde vivimos, habitamos. Sin embargo, si se hubiera estrenado, sería uno de esos filmes de alta calidad de producción en Venezuela, ya que para recrear de forma fiel estos hechos, se requiere de importantes aportes tanto económicos, como por parte de los sitios donde se filmaría cada escena, actores profesionales y de productores, guionistas y todo lo que comprende la producción de cine. Al igual que entraría en la categoría de cine social venezolano, ya que este mismo género siempre se ha convertido en un exponente de la sociedad y los hechos que han ocurrido, como estallidos sociales, crímenes y el lado oscuro de Venezuela. Pero en este caso, estaría junto a la película El Caracazo, la cual fue dirigida por Román Chalbaud, y estrenada en el año 2005, mostrando en pantalla los acontecimientos conocidos como Caracazo que sacudieron a la ciudad de Caracas y otras del país el 27 de febrero de 1989. Esta cuenta con la actuación especial de Beba Rojas y Fernando Carrillo, entre otros actores, al igual que Amaneció de Golpe, el cual presenta varias historias teniendo como centro los eventos que se suscitaron en la noche del golpe de Estado en Venezuela en 1992. Aunque la sublevación fue controlada, al amanecer los personajes ya no eran los mismos de antes. Esta obra fue dirigida por Carlos Azpurúa, y escrita por José Ignacio Cabrujas, en el año 1998. Sin embargo, no hay que dejar a otras películas fuera de este repaso, pero estas dos son el exponente de la situación social y política que ha ocurrido en el país y generó cambios importantes en el rumbo político de los venezolanos, en su perspectiva de los cambios sociales y cómo reaccionar a ellos. Para terminar con este caso, quiero aclarar que este archivo Lost Media, el cual no se encuentra disponible, tiene la posibilidad de ser hallado en algún momento, como ha pasado con otras películas, pero al tener en cuenta que por diferentes factores, no se ha estrenado, puede ser que tampoco vea la luz, ya que al ser material que también pertenece al gobierno, podría estar disponible como se indicó, en alguna estancia estatal, en Cuba o también en los archivos de algún canal de televisión perteneciente a la red comercial y política del país como Venezolana de Televisión o TVs. Es un largometraje único por su importancia, montaje, calidad y reparto que enseñaría aquella situación que fue crítica para la estabilidad política y que en el mismo, fallecieron venezolanos que defendían al gobierno o luchar por la libertad. Me siento muy honrado porque mi libro, producto de una investigación de varios años sobre los hechos de abril, haya servido de base para una película. Es la primera vez que yo sepa que un libro dialoga con una película basada en sí mismo. Me explico. El libro es producto de una investigación, pero una investigación viva y dinámica que ha sido profundizada con la producción de la película. De modo que después de realizada la película, yo seguramente tendré que ubicar algún tiempo para actualizar el libro con los avances, con las precisiones que logró el equipo de producción de la película en diálogo permanente conmigo. Si les gustó el vídeo sobre este caso de Lost Media venezolano, no dudes en dar me gusta y comentar sobre la película, estaremos leyendo todos los mensajes y respondiendo constantemente. Sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión.